Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche. Te agradezco por mis hermanos que ya pueden estar aquí. Te pido perdón, Padre, por nuestras faltas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones también. Queremos, Señor, pedir que nuestras conciencias puedan estar limpias ahora delante de ti, Señor. Necesitamos tu gracia y poderte servir entonces, poder alabarte como tú eres digno de ser alabado, Señor. Y te ruego, Padre, por ello. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad nuevamente de estar juntos. Gracias por permitirnos predicar tu palabra con libertad, por poder orar con libertad, Señor, por poderte alabar con libertad. Gracias, Señor, por todo esto que tú nos concedes. Obra en el corazón de mis hermanos aquí presentes también, Señor, en el mío, Padre, y prepáranos para servirte como tú eres digno, mi Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar Mi vida es Cristo. Él es la motivación, Él debe ser también en cada uno de nuestros pensamientos y planes. Vamos a cantar, hermanos, juntos, Mi vida es Cristo. Esa oscuridad
Vamos a entonar una alabanza que habla acerca de, la enseñamos una ocasión, a ver si se acuerdan, la pueden cantar fuerte. Pon tu mirada en Cristo. Hermanos, es necesario que nuestra mirada esté siempre en Cristo, por encima del sol, dice la Escritura, no en esta tierra. Y vamos a cantar unidos, hermanos, pon tu mirada en Cristo. Muy bien, hermanos, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
Bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha un poquito? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a hacer un poco diferente el programa en esta noche. Vamos a tener primero la predicación. Vamos a ver cómo nos funciona. Después vamos a cantar. Después de eso, ya como iglesia vamos a tomar un tiempo para orar también. Entonces, nada más vamos a esperar. Ojalá podamos acoplar ahí. Estamos teniendo algunas fallas, pero esperemos que se escuche bien. Carly, ¿puedes bajar por favor la intensidad? Muy bien, si alguien se comienza a cocinar, puede levantar la mano y sabemos para activarle nuevamente. Muy bien, hermanos, bueno, pues gracias a Dios que podemos estar juntos. Preparemos nuestros corazones. En esta ocasión los pequeños van a quedar aquí, ayúdenles a poder estar, ¿verdad? Con calma. Si tienen que levantarse con toda confianza, no hay problema, pueden pasar allá atrás para que todos podamos también estar listos y prestar atención. Bien, les hago recordar, hermanos, que antes de la pandemia y todos los cambios que hubo, los jueves los ocupábamos para estudiar la parte del Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan. Por causa de que se redujeron las enseñanzas a solamente 2, entonces teníamos que hablar acerca de establecer nuestra declaración doctrinal, la cual, hermanos, ya concluimos con ese tema. Vamos a generar el apartado que es reducido, por decirlo así, para que cada quien pueda tener uno de ellos y poderlo conocer. También, si alguna enseñanza de las doctrinas elementales que vimos no la escuchó, hermanos, allí en YouTube puede ver los videos. Yo le invito a que lo haga, porque va a ser esencial para el momento de tomar una decisión de ser miembro de la iglesia, de esta iglesia, sabiendo lo que enseñamos, ¿sí? Entonces yo les invito a que eso lo puedan hacer de manera personal. Ahora, otra cosa, hermanos, es que vamos a retomar, y esperamos pronto que ya sea posible los domingos también, tener nuestros horarios como los teníamos. Yo estoy tratando de estar listo para poder tener nuestras enseñanzas por la mañana, las 2 que teníamos, y porque va a ser necesario a causa del tema que vamos a ir tratando los domingos. Entonces, bueno, hay cosas por las cuales orar, y al final también voy a dar algunos anuncios que tengo que cambiar para que ustedes estén atentos. Entonces, el punto es que el jueves vamos a regresar al panorama del Antiguo Testamento. Quiero que continuemos estudiando en el Antiguo Testamento, porque es importante tener conocimiento de cómo el desarrollo de los libros del Antiguo Testamento sirven y nos anuncian lo que creemos y lo que practicamos y vivimos como creyentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y si ustedes recuerdan, hermanos, en este panorama vimos el libro de Génesis en primer lugar, no cada tema y cada versículo por versículo, pero pudimos darnos cuenta de la idea del libro de Génesis y entendíamos algo, y quiero usar esto como una manera introductoria para que podamos ubicarnos nuevamente después de algún tiempo. Este panorama del Antiguo Testamento que estamos estudiando tiene la finalidad de mostrar cómo Dios está llevando a cabo desde el principio de la historia su propósito de redención de los pecadores por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos anuncia desde el Antiguo Testamento y nos prepara para comprender y para ver el desarrollo completo también en el Nuevo Testamento. Cada libro, cada historia, cada personaje del Antiguo Testamento, voy a usar este término que ya es algo que usamos o conocemos más frecuente, es como un píxel que forma parte de una grandiosa imagen, la imagen de la redención obrada por Dios en Cristo. Entonces, todo lo que acontece en el Antiguo Testamento no es ajeno, sino forma parte de esa imagen completa que es la redención en Cristo. Y es como debemos ver, hermanos, cada historia y personaje y profecía del Antiguo Testamento. En Génesis vemos a Dios siendo creador de todas las cosas de forma perfecta, así como vemos también la entrada del pecado por causa de Satanás, la desobediencia del hombre cayendo así en condenación. Vemos en ese mismo instante también a Dios anunciando un plan redentor y preparando el camino por medio de la elección de un hombre. ¿A qué hombre eligió Dios? ¿Lo recuerda? Abraham.
eligiendo Dios a Abraham, por medio del cual, según el pacto que Dios hizo con él, nacería una nación a la cual Dios utilizaría como un medio para manifestar su gloria, y a través de la cual, de esa nación, vendría la simiente por la cual alcanzarían la bendición todas las familias de la tierra. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Esto lo dice Gálatas 3:16. Cuando la promesa vino a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aclara Pablo, dijo: en tu simiente, no en tus simientes o en las simientes, porque la simiente única es Cristo. Entonces, por eso el Señor elige a Abraham y a su descendencia, que vendría y de donde vendría el Mesías. Al finalizar Génesis, vemos a una familia, la de Jacob, completamente dividida. ¿Recuerdan? Regalando a su hermano, vendiendo a su hermano, pensando que ya había muerto. José allá esclavizado y sin entender por qué estaban pasando esas cosas en un principio. Vemos a una familia dividida, la familia de Jacob, lejos de la tierra que Dios les había prometido que les daría, porque ahora se dirigían ¿hacia dónde? Egipto. Refugiándose en esta nación por causa de la hambruna que había azotado a la región. Y ahí es donde acaba Génesis. Génesis acaba con José siendo exaltado, con Jacob recibiendo una tierra, la tierra de Gosén, dentro de Egipto, y resguardándose por causa de esta hambruna. Y ahora vamos al libro de Éxodo. Este es el que vamos a comenzar a ver el panorama en el libro de Éxodo. Yo les quiero invitar a algo, hermanos, es sumamente importante. Necesitan leer. Necesitan leer, porque no voy a enfocarme en cada pasaje. No lo vamos a hacer aquí. Va a ser tiempo que no podemos llevarlo a cabo. Necesita usted leer el Éxodo para que tenga en su mente lo que vamos a ir tratando. Por favor, les invito a que lo hagan. Vuelvo a decir, hermanos, también, si alguien no está siendo fiel en la lectura de la Biblia diariamente para leer la Biblia en un año, hágalo ahora. Es decir, donde vamos, retome. Porque al final, hermanos, es necesario que usted tenga un panorama correcto de todo el Antiguo Testamento. Yo les invito, hermanos, por favor, les invito a que lo hagan. Entonces, vamos a ir a Éxodo. Mi intención hoy es comenzar con la primera parte de este tema. ¿Y qué es lo que vemos en Éxodo? Bueno, en Éxodo vamos a hablar de la redención y la liberación. Trataremos la redención y liberación. Me voy a introducir con esta idea. No quiero omitir nada para que podamos estar listos. Ok, aquí lo tengo. Es algo que me faltó decir y lo menciono ahora. Podríamos dividir el libro de Éxodo en dos aspectos principales mayores. Del capítulo 1 al capítulo 15, versículo 21, veremos la redención de Israel. ¿Qué es esto? Cuando el Señor viene, cuando manda a Moisés, cuando el Señor por medio de las plagas hace que el faraón por fin lo deje ir, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y ellos salen, cruzan el Mar Rojo, recuerdan, y el Señor aniquila a los egipcios que venían persiguiéndolos en medio del Mar Rojo. ¿Recuerdan todo esto? Ese aspecto, hermanos, todo eso es la redención. Después del capítulo 15, verso 23, que es verso 22, perdón, que es el siguiente versículo a la sección anterior, veremos la liberación de Israel, que es cuando salen al desierto y entonces el Señor los conduce a través del desierto para entregarles la tierra que les ha prometido. Y ahí hablaremos de la liberación y de las implicaciones de la liberación. Entonces, hoy iniciaremos con la primera parte de estas dos secciones. Hablaremos de la redención en el libro de Éxodo. La redención del pueblo de Israel y la redención, hermanos, lo que nos enseña acerca de la redención para todos nosotros. Ahora, para iniciar, en el Antiguo Testamento se usan tres vocablos distintos, pero que son complementarios para la palabra redimir. Es un término que como creyentes usamos frecuentemente,
Pero no sé si usted y yo lo tengamos la idea de qué significa plenamente, una idea clara, quiero decir, redimir. En el Antiguo Testamento se utilizan 3 vocablos distintos para esta palabra. El primer vocablo es Gaal, que significa liberar, es un vocablo hebreo, liberar. La segunda palabra es Padá, hebrea también, que significa un interventor que libera. Y la tercera palabra es Kapar, con K, que se refiere a un ritual sacrificial ofrecido a Dios. Entonces, el primer vocablo es liberar, el segundo es un interventor que libera, y el tercero, un ritual sacrificial ofrecido a Dios. Estas 3 palabras a lo largo del Antiguo Testamento se traducen a nuestro lenguaje como redimir, redención, redimió. Ahora entonces, viéndolo de esta manera, podríamos definir con esto que la palabra redención entonces la podríamos definir de esta manera. Es el acto en el que una persona interviene a favor de otra para liberarla de opresión mediante un sacrificio. Vuelvo a decirlo. Es el acto en el que una persona interviene a favor de otra para liberarla de opresión mediante un sacrificio. Esto es lo que hizo Jesucristo, hermanos. Esa persona, Jesucristo, intervino a favor de otros para liberarnos, dando su misma vida como sacrificio necesario, como el pago necesario para esa liberación. Él es el Redentor. Y los creyentes son los redimidos, los que se benefician de ese acto del Señor. Esto entonces es ilustrado claramente en el libro de Éxodo. Hablaremos primero de la intervención de Dios para liberar y posteriormente de ese estado de liberación, como ya mencioné, de aquellos que Él ha redimido. Ahora, es Dios mismo entonces quien interviene para liberar al pueblo. Vea lo que dice, por favor, Éxodo capítulo 15. Quiero que lo leamos juntos. Éxodo 15, 13, por favor. Acompáñenme ahí a Éxodo 15. Y vamos a ir viendo algunos pasajes. En la división que yo hice, ¿verdad?, en esta enseñanza, si usted recuerda, el capítulo 15 es la parte final de esta primera sección que habla de la redención. De hecho, el capítulo 15 es el cántico que Moisés lleva a cabo después de que el Señor los ha hecho cruzar el mar abierto y ha matado a los egipcios. Al cruzar, Moisés comienza este cántico de exaltación al Señor, y note lo que dice el capítulo 15, versículo 13. Leo ahí, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los acababa de sacar, liberar de la esclavitud en Egipto. Dice: a este pueblo que redimiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temor y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor, espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Note la idea de redención. Moisés le está diciendo: tú, Jehová, lo has hecho. Tú lo redimiste, tú lo rescataste. Él fue el redentor del pueblo de Israel. Y Moisés lo está diciendo. Entonces, la redención de Dios por Israel nos va a enseñar el carácter de Dios por medio y a través de realizar esa redención. Nos va a mostrar el carácter de la persona de Dios. Y también diremos cómo ese carácter de Dios al redimir debe afectar hoy nuestras vidas. En primer lugar,
dentro de esta redención? ¿Qué características vemos de Dios? Bueno, lo primero que vemos es la redención y la fidelidad de Dios. La redención y la fidelidad de Dios. Este es un aspecto de su carácter. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios es digno de toda confianza. Dios es digno de toda confianza. Pregunta: ¿por qué Dios redimiría a Israel? ¿Por qué? Si nos hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios quiso redimir a Israel? ¿Por qué Dios quiso sacarlo de ese lugar? ¿Por qué Dios llevó a cabo todas sus proezas para liberar a este pueblo de la esclavitud en la que estaba, y Él fue el que dio el pago y el que hizo todo para sacarlo? ¿Por qué Dios redimiría a Israel? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2, por favor. Y note las palabras del por qué Dios redimiría a Israel. Éxodo capítulo 2. Quiero que lean ustedes, por favor, 23 al 25, hermanos. Yo voy a leer junto con ustedes, pero quiero que lo lean ustedes con fuerza. Éxodo 2, 23 al 25. ¿Listos? Ok, adelante. ¿Qué dice? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. ¿Por qué? Respondemos ahora. ¿Por qué Dios redimiría a Israel? Dice este texto que es porque se acordó del pacto que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el Señor hace un pacto, cuando el Señor hace una promesa, al momento de llevarla a cabo, Dios compromete su santa persona en esa promesa. Al momento de decir, yo voy a hacer esto, Él está comprometiendo su dignidad, su señorío, su divinidad. Todo su ser lo pone como garantía en que si no lo cumple, literalmente, Él dejaría de ser lo que Él es. Dice este pasaje, le dice el Señor, al escribir Moisés, dice que el Señor escuchó, se acordó, ¿pero por qué? Dice, porque Él recordó el pacto que había hecho con Abraham. La redención nos enseña la fidelidad de Dios. El acto de redimir, de parte del Señor, es por causa de que Él hace una promesa y Él entonces está obligado a cumplirla porque está comprometiendo su propia persona. No es que este pueblo lo mereciera, no es que el pueblo de Israel fuera digno, no es que el pueblo de Israel se haya portado bien. Es que Dios lo había prometido y Él tiene que cumplir. Dios es fiel. Por eso decimos que Dios es digno de toda confianza, y esto se manifiesta en la redención. Dios lo dijo a Abraham con estas palabras. Génesis capítulo 15, por favor. Génesis 15, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, le dice lo siguiente en el verso 13 y verso 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Este es un cálculo, no un cálculo, sino un número en redondo, ¿de acuerdo? 400 años. Después en Hechos vemos que en total fueron 430 años. Ahora, no es una contradicción. Es como la idea también de los 1000 años, o cuando nosotros decimos, en 3 días, no estamos diciendo que tienen que pasar exactamente todas las horas de las 24 de cada día para que se cumpla, sino que es en números redondos. Así el Señor le dice 400 años, después en Hechos dice que fueron en total 430 años, fue un número redondo. Pero ¿qué le dice el Señor? Bien, ellos van a ser prisioneros allí. Pero luego dice, verso 14, mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, note lo que dice el verso 18 y 19. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo,
a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? No la tierra creada, sino Canaán. El lugar en donde Abraham estaba morando, aunque en tiendas. Él no había tomado posesión de ella. Lugar donde Jacob e Isaac moraron en tiendas y no tomaron posesión de ella. La promesa es que Dios le daría a la descendencia de Abraham, es decir, al pueblo de Israel, esa tierra en la cual Abraham en ese momento estaba. Y el pacto es ese: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Por qué el Señor redimió? Porque Él había prometido hacerlo. Dios es fiel. Dios es digno de toda confianza. Y Él lo hace saber al momento de presentarse con Abraham, al momento de hablar con él. Le dice lo siguiente, noten por favor, en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Cuando les dije con Abraham, con Moisés. En Éxodo capítulo 6, cuando el Señor habla con Moisés, le dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 2, por favor. Habló todavía Dios a Moisés. A Moisés lo llama para que vaya a liberar a Israel. Él va a ser el libertador. Moisés se opone, se resiste, no se siente capaz de hacerlo, y es verdad, no lo era. Pero entonces el Señor le dice lo siguiente. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, el gran yo soy. ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Moisés, más bien Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién le digo que me envía? Y entonces Dios le dice: diles, yo soy el que soy. Él es el que me envía a ustedes, yo soy. Ahora, ¿qué implica el nombre de Dios? Ese gran Yahweh, yo soy, implica que Él no cambia. Porque implica que no hay un espacio de tiempo, que no hay tiempos en Él. Que lo mismo que Él fue para nosotros, Él es para nosotros y Él será para nosotros, pero como para Él no hay tiempo, Él es eterno, Él es el yo soy, Él no cambia. Por tanto, cuando Él hace una promesa, Él se ve obligado a cumplirla. Su nombre nos muestra su fidelidad. Yo soy, permanezco, no cambio, no fallo. Y entonces le sigue diciendo: yo soy Jehová, le dice en el verso 2, mismo título que usó Cristo. ¿Recuerdas cuando llega Judas con los enemigos, con los soldados del templo, y lo van a presionar y preguntan: ¿quién es Jesús? ¿A quién buscáis? A Jesús. Y él dice: yo soy. En ese momento dice la Escritura que todos cayeron a tierra. ¿Sabes por qué? Porque se oyó la voz tronante de Dios. Algunos sugieren que lo que sucedió para ellos físicamente es que cuando dijo yo soy, oyeron la voz de Dios. ¿Y cómo es la voz de Dios cuando habló en Sinaí, por ejemplo? Llegaremos allá en su momento. Dice que como truenos, temblor, a tal grado que todos temblaban de miedo cuando oían hablar a Dios. Cuando Cristo dijo yo soy, tronó el cielo y todos cayeron a tierra, no sabían lo que pasaba. Dice que se levantaron y no sabían qué había sucedido, y les vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y vuelven a decirle, dice: yo soy. El mismo Dios, Jesucristo. Y le sigue diciendo, ahí donde estoy leyendo: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová, el yo soy, el Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré. ¿Por qué? Porque no cambio. Porque yo lo prometí. Porque yo soy Jehová.
Dice, os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad. La redención que el Señor lleva a cabo con Israel nos muestra que Él es digno de toda confianza. Nos muestra la fidelidad de Dios. El nombre de Dios implica que Él cumple sus promesas. Así, de esa forma, cuando pensamos en nuestra redención como creyentes, debemos recordar que Dios es digno de toda confianza, porque hay una realidad. Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 1, verso 7. Una realidad que puede convertirse en una lucha para nosotros. ¿Cuál es esa? Efesios 1, 7. Note, por favor. Efesios 1, 7. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en quien tenemos, refiriéndose a Cristo, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos ya, dice, redención por su sangre. Él es el sacrificio mismo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero luego vean lo que dice el verso 14. El Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que es las arras, la garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El verso 14 dice que la redención aún no ha sido completada. El verso 7 dice que ya somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿somos redimidos o todavía no? Hay una realidad y la hemos escuchado en algunas ocasiones. Estamos y debemos entender que el creyente es y será redimido. Es ya y lo será. Estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, por su sangre, Él dice que Él ya ha dado el pago y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya somos sus hijos, ya le pertenecemos, pero todavía no se ha manifestado por completo nuestra redención. Estamos en un mundo caído. Sufrimos. Nos desanimamos, pecamos, nos sentimos devastados, llegamos al punto de desconfiar, vemos las circunstancias y dudamos del Dios que nos ha salvado. Llegamos a pensar si realmente Él ha llevado a cabo lo que dice que lleva a cabo, porque estamos en el ya, pero todavía no. Entonces el creyente debe, de la misma manera, necesita confiar en que Dios es digno de toda confianza. Que si Él dijo que yo te he redimido, Él lo cumplirá por completo, porque Él lo que promete lo lleva a cabo. Por tanto, no importan las circunstancias, tenemos la confianza y debemos tener de que Él es fiel. Nota lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Lean ustedes, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. ¿Qué pasa cuando me siento desanimado, cuando he pecado, cuando hay aflicción o cuando hay muerte o tragedia en mi vida? ¿Qué pasa? Note lo que dice, por favor, léalo usted, Hebreos 10, 19 al 23. Les acompaño. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo puedo venir a los pies de Cristo porque Él prometió que me ha perdonado y que Él me recibe.
Porque aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados no dejará de pecar de manera absoluta, sino que vivimos en esta tierra. Y vendrá nuestra conciencia que se mancha por causa de algún pecado, de una mala actitud o de una circunstancia difícil, el pensamiento de qué pasa, dónde está Dios, y dice la Escritura, acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios es el que es fiel, porque es fiel el que prometió que podíamos hacerlo. Que tenemos un sacerdote que está abogando por nosotros de manera permanente y que su sangre nos ha limpiado ya de todo pecado. La redención nos debe hacer entender que Dios es digno de toda confianza. La redención nos muestra la fidelidad de Dios. Y un segundo punto que quiero ver es que la redención también manifiesta la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Cuando leemos Éxodo capítulo 1, nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué pensarían los israelitas durante esos 430 años en Egipto mientras vivieron allí? Porque ve lo que dice Éxodo capítulo 1, por favor, lo voy a leer de manera corridita. Y ustedes, como ya dijimos, tienen el compromiso de darle una leída a todo Éxodo para que estemos un poco más frescos en cuanto a lo que va tratando de manera general. Una leída rápida, por decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué pensarían los israelitas? Note lo que dice Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ahora, quiero decir algo aquí, un poco de cultura general o bíblica. El libro hebreo se llama Los Nombres, porque normalmente los hebreos le ponían la primera frase en su primera enunciado del libro escrito. Aquí dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, y el libro en hebreo se llama Los Nombres. El término Éxodo es el que se le puso en la Septuaginta, que viene siendo la versión que utilizaron cuando el Señor Jesucristo estaba, la traducción griega. Le pusieron Éxodo porque es como la parte fundamental donde Dios sacó, ¿verdad? Éxodo es sacar, llevar fuera a los israelitas de Egipto, ¿ok? Ahora, sigo la lectura. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, los hijos de Jacob. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, es decir, Gosén, donde ellos tenían su lugar. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Estén listos para cuando les pida leer. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, es decir, primero cobraban tributo a Israel. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitom y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Lean el 14, ¿qué dice? En hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Fíjense, hermanos, cómo empezaron a ser tratados los de Israel. Es muy probable que de los 430 años, 300 por lo menos, haya sido bajo esta dura servidumbre. Cuando José llegó a Egipto, lo que la historia apoya es que en ese periodo de tiempo, los Hicsos, que eran una raza que se había mezclado con los egipcios, así como Israel se mezcló en esta ocasión con los egipcios, o crecieron dentro de ellos. Los Hicsos habían crecido dentro de ellos, pero llegaron al punto en que dieron un golpe, por decirlo así, de estado y derrocaron a los reyes y ellos se hicieron gobernantes. Es muy probable que por esta razón también algunos sugieren que aceptaron a José siendo no un egipcio. El punto es
que después los egipcios naturales se levantaron y retomaron el gobierno. Entonces se hicieron muy nacionalistas, dijeron, ya no queremos gente que nos vuelva a hacer lo mismo. Por tanto, fueron duros con el pueblo de Israel. Por eso dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Es decir, un egipcio natural que dijo, tenemos que aplacar a estas razas. Y los comienzan a oprimir. Imagínate 300 años de esta servidumbre con rigor. Verso 15. No solo eso, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Estas eran las líderes de todos los que se encargaban, porque no eran ellas las únicas que hacían esto, de todas las parteras que asistían a las mujeres. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo, se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, refiriéndose a sus comisarios, a sus ejecutores, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Hermanos, ¿qué pensarían los israelitas durante estos 430 años? Seguramente no entendían lo que pasaba. La tradición que les comunicaban sus padres es que Dios les daría una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué estaba pasando? Generaciones, por lo menos 4 o 5 generaciones murieron bajo una opresión. No entendían. Note lo que dice capítulo 2, verso 23, ahí mismo en Éxodo. Aconteció que después de muchos días, ya cuando viene todo esto de Moisés, que lo cuidan, ¿verdad? Y que no muere en el río y es adoptado. Dice el 23, después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La redención muestra la providencia de Dios. La providencia de Dios implica que Él es quien orquesta cada circunstancia, cuida cada detalle, gobernando perfectamente sobre su creación para el cumplimiento de su voluntad. Repito, la providencia de Dios es que Él orquesta cada circunstancia y cuida cada detalle, gobernando su creación para el cumplimiento de su voluntad. El crecimiento poblacional de 70 personas a casi 2 millones, porque se contaron solo los varones y fueron 600,000 varones de 20 años arriba. Por eso se calcula que la población llegó a 2 millones de personas. 2 millones sacaron más de 2 millones porque salieron egipcios junto con ellos. El crecimiento poblacional, la oposición, el cambio de gobierno, las determinaciones genocidas de este gobierno que llegó, el surgimiento de un rey perverso y necio a la palabra que después tienen que venir plagas a su vida para obedecer, el nacimiento de un libertador, su preparación y cuidados, los recursos para que este libertador llevara a cabo la liberación de su pueblo, etc. Todo esto se encontraba dentro de la providencia de Dios. Ellos no lo entendían y ellos gemían. Pero Dios el fiel estaba gobernando todas las cosas, orquestando todas las cosas, preparando todas las cosas. Y a unos fue necesario haberse ahogado en el río. ¿Te imaginas? Porque no vamos a decir que la suerte de Moisés les pasó a todos los niños. No fue lo que pasó. Los estaban lanzando al río. Todo esto dentro de la providencia de Dios. Pero ese gobierno es sabio y es perfecto.
Todo esto, hermanos, dentro del gobierno del Señor. Recuerde cuando le dijo a Abraham, mira, van a ser oprimidos por 400 años, pero después yo juzgaré ese pueblo y después los liberaré y les daré la tierra. ¿Todo eso en qué estaba? No es que Dios solamente conoce el futuro, sino que era bajo su gobierno y plan. Esto tampoco quiere decir que Dios es ajeno o insensible a su pueblo. No debemos ver a un Dios así. Dios dice que es compasivo y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Dios consideraba la aflicción de ellos. Note ahí mismo en Éxodo capítulo 2, note lo que dice el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, Él observó su dolor y Él actuó por causa de Él también. También dice en el capítulo 3, léanlo ustedes, versículos 7 y 8, solo unos versos que nos dan este ejemplo de que Él tenía consideración de ellos. 3, 7 al 8, ¿qué dice por favor? Que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, Él lo escuchó, dice, Él atendió y conoció sus angustias. Capítulo 4, verso 31. Dice lo siguiente, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios considera la aflicción de ellos y están dentro de su providencia. Para la redención, Dios en su providencia crea también una necesidad de redención. ¿Sabes? Cuando Dios redime a alguien, cuando Dios rescata, salva a alguien, Él crea una necesidad en ese corazón. De verdad, no hay nadie que sea redimido que no haya rogado al Señor por su perdón. Yo soy salvo y voy al cielo, nunca me arrepentí, nunca le clamé al Señor, pero yo soy salvo y voy al cielo porque soy elegido, por ejemplo. Eso no es bíblico. El que oye mi palabra y cree. Dice, si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca, si clamas al Señor, Él te responderá. Dice, Él no echará fuera a ninguno. Para la redención, Dios en su providencia misma crea también una necesidad de redención en aquellos que Él redimirá. Al ver ahí mismo en Éxodo capítulo 3, dice que ellos gemían y Dios se acordó del pacto. Dios quebranta tus huesos para obtener tu corazón. ¿Escuchaste el audio de hoy? Dios quebranta porque desea tu corazón. Y David decía, dame regocijo, dame paz de estos huesos que tú has quebrantado. Él crea una necesidad. ¿Recuerdas a David? Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Recuerdas a Daniel después de 70 años clamando de rodillas y pidiendo al Señor que los liberara? Y Dios los liberó. ¿Recuerdas a Pedro? Sálvame, que perezco. ¿Recuerdas a Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Postrado ante el Señor. Dios tiene que quebrantar para crear necesidad de redención. Entonces, cierro con esta breve aplicación. Si Dios es el que orquesta toda circunstancia necesaria para nuestra redención en su providencia, quiere decir, hermanos, que sin importar las circunstancias, siguen estando bajo la providencia de Dios. Nota por favor para concluir, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. En medio de gran tribulación, de gran persecución, es escrita la carta de Pedro. Y Pedro les dice, no se sorprendan de lo que están pasando. Es necesario. Pero nos están matando. Es necesario, les decía Pedro.
Entonces, en esa desesperación en la que estaba viviendo la iglesia en el momento, comenzó a surgir la idea de que Dios estaba fallando y Cristo no regresaba. Y Pedro les dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las circunstancias que rodean el tiempo de nuestra salvación, por decirlo de esta forma, son providencialmente puestas por el Señor. ¿Con qué fin? Que todos los elegidos puedan venir a Él y ninguno se pierda. La redención nos muestra dos aspectos importantes del carácter de Dios: su fidelidad, y entonces nosotros debemos de pensar y entender que Él es digno de toda confianza, Él cumple su promesa. Y también nos muestra su providencia. Hermanos, pase lo que pase, Dios lo está orquestando. Y eso nos trae confianza. Eso nos debe traer gozo y eso nos debe consolar, aún en momentos, si es necesario, de muerte. En esta primera parte de Éxodo de la redención, la próxima semana hablaremos de otros 3 aspectos del carácter de Dios y cómo se relaciona eso con nosotros los creyentes. Confiemos en su fidelidad, descansemos en su providencia y vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, por permitirnos conocerte y exaltarte. Tú eres digno de toda confianza. Mi Dios, puedo venir a ti a pesar de haber pecado, porque tú me salvaste y tú, Señor, me has dado entrada a tu trono. Que no caigamos en el engaño de Satanás. Que, Señor, podamos nosotros descansar en tu fidelidad. Y gracias, Padre, por las cosas que suceden en nuestras vidas. Aún las consecuencias de nuestros pecados que tú no cometiste sino nosotros. Aún las tragedias, aún los desánimos, las bendiciones. Todo es en tu providencia y para cumplir la redención en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Misericordia, ni una sombra de luz.
aún las cosas indeseables provienen de Él, hermanos. Gracias. Pueden tomar su lugar.